Buen día, camaradas. Continúo en el segundo video que analiza el texto de Stalin, Anarquismo o Socialismo, página 116. Antes de este punto, Stalin explicó cuál es el método, qué es el materialismo, ¿no? Nuestro método se llama materialismo dialéctico. Anteriormente había explicado la dialéctica que procedía de Hegel, ahora va a explicar el materialismo que procede de Feuerbach y cómo los anarquistas luchan también contra el materialismo. ¿Cómo consideran los anarquistas la teoría materialista de Marx y Engels? Si el método dialéctico tiene su origen en Hegel, la teoría materialista es el desarrollo del materialismo de Feuerbach. Esto es bien conocido de los anarquistas, que intentan valerse de las deficiencias de Hegel y Feuerbach para denigrar el materialismo dialéctico de Marx y Engels. Por lo que respecta a Hegel y al método dialéctico, ya hemos señalado que tales artimañas de los anarquistas no demuestran otra cosa que su propia ignorancia. Lo mismo cabe decir en cuanto a sus ataques contra Feuerbach y contra la teoría materialista. Por ejemplo, los anarquistas nos dicen con gran aplomo que Feuerbach era panteísta, que deificó al hombre, que según la opinión de Feuerbach el hombre es lo que come, que de aquí habría deducido Marx esta conclusión. Por tanto, lo principal y primario es la situación económica. Ciertamente, nadie pone en duda el panteísmo de Feuerbach, su deificación del hombre y otros errores suyos por el estilo. Al contrario, Marx y Engels fueron los primeros en poner al descubierto los errores de Feuerbach, pero los anarquistas consideran, a pesar de todo, necesario desenmascarar de nuevo los errores ya desenmascarados. ¿Por qué? Probablemente porque fustigando a Feuerbach quieren denigrar de manera indirecta la teoría materialista de Marx y Engels. Naturalmente, si examinamos con ecuanimidad la cuestión, encontraremos sin duda que, al lado de ideas erróneas, había en Feuerbach ideas acertadas, como ha ocurrido en la historia con muchos sabios. Pero los anarquistas continúan, a pesar de todo, desenmascarando. Una vez más declaramos que con semejantes artimañas no demostrarán otra cosa que su propia ignorancia. Es interesante que, como veremos más abajo, a los anarquistas se les haya ocurrido criticar la teoría materialista de oídas, sin trabar con ella el menor conocimiento. A consecuencia de ello, frecuentemente se contradicen y desmienten unos a otros, lo que, como es natural, coloca a nuestros críticos en una situación ridícula. Por ejemplo, si escuchamos al señor Cherkesishvili, resulta que Marx y Engels odiaban el materialismo monista, que su materialismo era un materialismo vulgar y no monista. Esa gran ciencia de los naturalistas, con su sistema de la evolución, su transformismo y su materialismo monista, a la que tan intensamente odia Engels, eludía la dialéctica. Resulta que el materialismo de las ciencias naturales que aprueba Cherkesishvili y que Engels odiaba es un materialismo monista y que por consiguiente merece aprobación, mientras que el materialismo de Marx y Engels no es monista y como es natural no merece ser reconocido. En cambio, otro anarquista afirma que el materialismo de Marx y Engels es monista y por eso precisamente merece ser rechazado. La concepción histórica de Marx es un atavismo hegeliano, el materialismo monista del objetivismo absoluto en general y el monismo económico de Marx en particular son imposibles en las naturalezas y erróneos teóricamente. El materialismo monista es un dualismo mal encubierto y un compromiso entre la metafísica y la ciencia. Resulta que el materialismo monista es inaceptable, Marx y Engels no lo odian, al contrario, ellos mismos son materialistas monistas y por lo tanto hay que rechazar el materialismo monista. Uno dice una cosa y otro dice otra. Cualquiera sabe quién dice la verdad, si el primero o el segundo. Ellos mismos no se han puesto aún de acuerdo acerca de los méritos o los defectos del materialismo de Marx. Ellos mismos no han comprendido aún si es monista o no. Ellos mismos no han dilucidado aún qué es más aceptable, si el materialismo vulgar o el monista. Y ya nos aturden con su fanfarronería. Nosotros, dicen, hemos derrotado al marxismo. Sí. Como unos anarquistas sigan rebatiendo tan celosamente las opiniones de otros, ni que decir tiene que el futuro pertenecerá a los anarquistas. No menos ridículo es el hecho de que algunos eminentes anarquistas, a pesar de su eminencia, todavía no conocen las distintas corrientes científicas. Resulta que no saben que en la ciencia hay distintas clases de materialismo, que entre ellas existen grandes diferencias.
Hay, por ejemplo, el materialismo vulgar, que niega la importancia del aspecto ideal y su influjo sobre el aspecto material. Pero hay también el materialismo llamado monista, la teoría materialista de Marx, que examina científicamente la mutua relación entre el aspecto ideal y el material. Sin embargo, los anarquistas confunden estas distintas clases de materialismo, no ven siquiera la manifiesta diferencia que existe entre ellas y al mismo tiempo declaran con gran aplomo: nosotros hacemos renacer la ciencia. Por ejemplo, Kropotkin declara con presunción en sus trabajos filosóficos que el anarquismo comunista se basa en la filosofía materialista moderna. Sin embargo, no dice ni una palabra que aclare en qué filosofía materialista se basa el anarquismo comunista, si en la vulgar, en la monista o en otra cualquiera. Evidentemente no sabe que entre las distintas corrientes del materialismo existe una contradicción radical. No comprende que confundir estas corrientes no significa hacer renacer la ciencia, sino demostrar una ignorancia supina. Lo mismo cabe decir también de los discípulos georgianos de Kropotkin. Escuchad. En opinión de Engels y también en opinión de Kautsky, Marx prestó a la humanidad un gran servicio, porque, entre otras cosas, descubrió la concepción materialista. ¿Es cierto esto? No lo creemos, pues sabemos que todos los historiadores, hombres de ciencia y filósofos que se atienen al punto de vista de que el mecanismo social es puesto en movimiento por las condiciones geográficas, climáticas, telúricas, cósmicas, antropológicas y biológicas, todos ellos son materialistas. Resulta que entre el materialismo de Aristóteles y el de Holbach, o entre el materialismo de Marx y el de Moleschott, no hay ninguna diferencia. Vaya una crítica. Y gente con tales conocimientos se han propuesto renovar la ciencia. No en vano se dice, malo cuando al zapatero se le ocurre hacer de pastelero. Sigamos. Nuestros eminentes anarquistas han oído decir en alguna parte que el materialismo de Marx es la teoría del estómago y nos echan en cara a los marxistas. En opinión de Feuerbach, el hombre es lo que come. Esta fórmula ejerció un influjo mágico sobre Marx y Engels, a consecuencia de lo cual Marx dedujo que lo principal y primario es la situación económica, la relación de producción. Luego los anarquistas nos seleccionan filosóficamente. Decir que el único medio para este fin, para la vida social, es la comida y la producción económica sería un error. Si la ideología se determinase principalmente según la concepción monista por la comida y por la situación económica, ciertos glotones serían unos genios. He ahí qué fácil resulta refutar el materialismo de Marx y Engels. Basta escuchar de cualquier colegiala chismes callejeros contra Marx y Engels, basta repetir estos chismes callejeros con aplomo filosófico en las páginas de un novati cualquiera para merecer enseguida la fama de crítico del marxismo. Pero sí, señores, ¿dónde, cuándo, en qué planeta y qué Marx ha dicho que la comida determina la ideología? ¿Por qué no habéis citado ni una frase, ni una palabra de las obras de Marx en confirmación de vuestro acerto? Cierto, Marx dijo que la situación económica de los hombres determina su conciencia, su ideología, pero ¿quién os ha dicho que la comida y la situación económica sean una y la misma cosa? ¿Acaso no sabéis que un fenómeno fisiológico como es, por ejemplo, la comida, se diferencia radicalmente de un fenómeno sociológico como es, por ejemplo, la situación económica de los hombres? Confundir estos dos fenómenos distintos es perdonable, digamos, en cualquier colegiala. Pero ¿cómo ha podido ocurrir que vosotros, demoledores de la socialdemocracia, entre comillas, renovadores de la ciencia, entre comillas, repetáis con tal desahogo un error de colegialas? ¿Y cómo puede la comida determinar la ideología social? Vamos, reflexionad sobre vuestras propias palabras. La comida, la forma de comer no cambia. También en la antigüedad los hombres comían, masticaban y digerían los alimentos como ahora, pero la ideología cambia continuamente. Antigua, feudal, burguesa, proletaria. He ahí, dicho sea de paso, las formas que reviste la ideología. Se concibe que lo que no cambia determina lo que cambia continuamente. Sigamos, adelante. En opinión de los anarquistas, el materialismo de Marx no es otra cosa que el paralelismo. O también, el materialismo monista es un dualismo mal encubierto y un compromiso entre la metafísica y la ciencia. Marx cae en el dualismo porque presenta las relaciones de producción como lo material y las aspiraciones y la voluntad humana como una ilusión y una utopía que no tiene importancia, aunque existe. En primer lugar, el materialismo monista de Marx no tiene nada de común con el necio paralelismo.
Desde el punto de vista de este materialismo, el aspecto material, el contenido, precede necesariamente el aspecto ideal, a la forma. En cambio, el paralelismo rechaza este punto de vista y declara resueltamente que ni el aspecto material precede al ideal, ni el ideal al material, que ambos se desarrollan juntos, paralelamente. En segundo lugar, aunque realmente Marx haya presentado las relaciones de producción como lo material y las aspiraciones y la voluntad humana como una ilusión y una utopía que no tiene importancia, ¿acaso esto significa que Marx sea dualista? El dualista, como es sabido, atribuye igual importancia al aspecto ideal y al material, como dos principios opuestos. Pero si, según vuestras palabras, Marx coloca por encima el aspecto material y al contrario no da importancia al aspecto ideal, ya que lo estima como una utopía, entonces ¿de dónde habéis sacado, señores críticos, el dualismo de Marx? En tercer lugar, ¿qué relación puede haber entre el monismo materialista y el dualismo si hasta los niños saben que el monismo parte de un solo principio, de la naturaleza o el ser, que tiene forma material e ideal, mientras que el dualismo parte de dos principios, el material y el ideal, los cuales, según el dualismo, se niegan recíprocamente? En cuarto lugar, ¿cuándo Marx ha presentado las aspiraciones y la voluntad humana como una utopía y una ilusión? Es cierto que Marx explicaba las aspiraciones y la voluntad humana basándolas en el desarrollo económico, y cuando las aspiraciones de ciertos hombres de gabinete no correspondían a la situación económica, las llamaba utópicas. ¿Pero significa ello que en opinión de Marx las aspiraciones humanas sean en general utópicas? ¿Acaso esto exige también esclarecimiento? ¿Acaso no habéis leído las palabras de Marx? La humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Ver el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Es decir, hablando en términos generales, la humanidad no persigue fines utópicos. Es evidente que nuestro crítico no comprende la materia de que habla o tergiversa intencionadamente los hechos. En quinto lugar, ¿quién os ha dicho que en opinión de Marx y Engels las aspiraciones y la voluntad humana no tienen importancia? ¿Por qué no indicáis el lugar de que hablan de esto? ¿Acaso en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la lucha de clases en Francia, en la guerra civil en Francia y en otros folletos semejantes, Marx no habla de la importancia de las aspiraciones y de la voluntad? ¿Por qué, pues, trataba Marx de desarrollar en el espíritu socialista la voluntad y las aspiraciones de los proletarios? ¿Para qué hacía propaganda entre ellos si no conseguía importancia a las aspiraciones y a la voluntad? ¿O de qué habla Engels en sus conocidos artículos de 1891 y 1894, sino de la importancia de la voluntad y de las aspiraciones? Cierto, en opinión de Marx, la voluntad y las aspiraciones de los hombres extraen su contenido de la situación económica, pero ¿acaso esto significa que ellas mismas no ejercen ninguna influencia en el desarrollo de las relaciones económicas? ¿Acaso es tan difícil para los anarquistas comprender una idea de tal sencillez? Una acusación, entre comillas, más de los señores anarquistas. No se puede concebir la forma sin el contenido. Por lo cual no se puede decir que la forma sigue al contenido. Queda rezagada del contenido. El uno y la otra coexisten. En caso contrario, el monismo es un absurdo. Otra vez se ha embrollado un poco nuestro sabio. Es cierto que el contenido es inconcebible sin la forma, pero también es cierto que la forma existente no corresponde nunca por entero al contenido existente. La primera se retrasa respecto al segundo. El nuevo contenido, hasta cierto punto, está siempre envuelto en la vieja forma, a consecuencia de lo cual siempre existe un conflicto entre la vieja forma y el nuevo contenido. Precisamente sobre esta base se producen las revoluciones y, entre otras cosas, en ellos se expresa el espíritu revolucionario del materialismo de Marx. Pero los eminentes, entre comillas, anarquistas, no lo han comprendido, de lo cual naturalmente tienen la culpa ellos mismos y no la teoría materialista. Tales son las concepciones de los anarquistas sobre la teoría materialista de Marx y Engels, si es que en general se la puede llamar concepciones. Bueno, llegamos. Ahora finalizamos el capítulo 2. Ahora vamos a pasar en el siguiente video al capítulo 3. Venceremos, camaradas.